Bueno, buenas tardes a todos. Continuando con el curso de dosimetría externa. Estamos en la unidad 2, dedicada al tema de detección de radiaciones. Hoy vamos a hablar un poco más en específico de uno de los métodos de detección que vimos la conferencia pasada y que es el objeto fundamental de estudio del curso, sobre el cual vamos a hacer las prácticas y las mediciones, que sería la dosimetría termoluminiscente. Por eso hemos dedicado un poco hoy a la conferencia hoy a algunas propiedades, características que son importantes conocer a la hora de uno encarar y diseñar un servicio de dosimetría basado en termoluminiscencia. En este sentido, los objetivos de esta charla serían, primero de todo, conocer un poco, quizá algunos detalles más de los que vimos en la clase anterior, sobre los fundamentos y el principio físico de la dosimetría termoluminiscente, conocer cuáles son las propiedades de estos materiales para su uso en dosimetría. Y el último que no aplica, lo dejé. El tercero no aplica, se me olvidó borrarlo, me disculpo. Bueno, en este sentido, contenido de la clase, veremos primero que todo un poco más en detalle el principio físico y el mecanismo de la termoluminiscencia. Luego vemos qué requisitos deben cumplir los materiales termoluminiscentes para poderse usar como dosímetros en las diferentes aplicaciones. Desde el punto de vista de las propiedades que reúnen, y luego, asociado a estas propiedades, vamos a hablar un poco ya sobre el tema de las ventajas y las limitaciones que pueda tener su aplicación práctica. Un poco siempre recordar el tema anterior, donde hablamos de diferentes métodos de detección de las radiaciones. Básicamente explicamos los de ionización gaseosa, que se basan en la creación de iones cuando la reacción incide en un gas, y que su mecanismo de funcionamiento va a depender, va a estar en función del voltaje que se aplique a los electrodos, al ánodo y al cátodo, y en función de la zona de la tensión aplicada, pues va a ser la zona en que se va a desempeñar el detector, y por tanto va a tener sus características, yendo desde la cámara de ionización, el proporcional y el J.J. También son las zonas fundamentales. Importante conocer cada una de estas zonas y cómo se comporta para entender el funcionamiento de estos detectores de ionización gaseosa. Después el centelleo, que se basa en la emisión de luz a partir de la excitación de determinados materiales, los semiconductores, que ya con igual movimiento portadores de carga y orientación. La simetría fílmica, que se basa por la creación de una reacción química de iones de plata a partir de procesos revelados complejos. Y los métodos luminiscentes, que vimos el método termoluminiscente, que su nombre es un calentamiento después que la radiación excita el material, se calienta y se puede colectar la luz. Y en el caso de la OSL, que es la estimulación después de la excitación con la radiación, se hace con luz, ¿verdad? Eso fue básicamente lo que vimos, cada uno con sus características, sus propiedades, sus aplicaciones. Hoy la idea es hablar un poquito más de la termoluminiscencia, ya que, como les decía, es el objeto fundamental de estudio del curso. Y recordar, bueno, el principio físico lo vimos, que es la propiedad que tienen determinados materiales de cuando la radiación incide, crea unos cambios en su estructura que son capaces de guardar ese cambio en el tiempo, y solamente vuelven al estado estable cuando se les suministra energía, en este caso en forma de calor. Ese es el principio, digamos, físico fundamental. Veremos ya un poco cómo se describe este proceso y demás. Lo importante de este método, por ejemplo, la termoluminiscencia, es que existen muchos materiales naturales que presentan esta propiedad, por lo cual este método tiene incluso aplicaciones para datación, o sea, determinación de la edad, no sé si lo entienden, después lo podemos hablar de esa aplicación. Y, y existen materiales sintéticos también que son de fácil fabricación, que pueden usarse ya después como dosímetros personales. El esquema simplificado que se generó basado en el esquema de las bandas de, los, de los cristales. Todo el mundo conoce el sistema de las bandas de los cristales, la banda de valencia, la banda de conducción y la banda prohibida, donde a este tipo de materiales se le incorporan lo que se llaman impurezas e imperfecciones,
que se convierten en centros de trampa para electrones y huecos, y es por eso cuando la radiación incide y libera los electrones que están en la banda de valencia, que tiene suficiente la energía que transfiere la radiación ionizante, le proporciona energía suficiente para ellos saltar de la banda de valencia hacia la banda de conducción y por ahí pueden moverse libremente. Entonces estas trampas que se crean en la banda prohibida lo que hacen es que se aumenta la probabilidad que esos electrones y esos huecos sean atrapados por esas trampas de signos contrarios a ellos y quedan almacenadas ahí en esas trampas. Hasta que no se suministra energía a ese detector, no ocurre el proceso inverso, o sea, de excitación, y como se muestra acá en la figura, cuando se calienta el material, aquí, se produce la liberación de luz. Esa cantidad de luz es proporcional a la cantidad de electrones que se recombinan y se liberan, y por lo tanto hay una posibilidad de medir la radiación que excitó, o sea, la excitación inicial que tuvo el detector. Ese sería el principio físico. Hay unas teorías sobre física, sobre todo esto en matemática. Fundamentalmente están las teorías de Randall-Wilkins, que se basa en que la probabilidad de que la liberación de carga es un factor por un exponencial que, como ves, depende de la energía, que no es más que la energía de activación que se necesita para sacar, que caracteriza cada una de las trampas, y la temperatura, que es la que hace el proceso. Esto es importante porque a partir de este comportamiento veremos también luego cómo se puede aplicar el proceso en la práctica. Estas teorías se han hecho varias aproximaciones, una cinética de primer orden, que es más sencilla. Hay también una cinética de segundo orden y hay incluso una cinética de orden general, donde esta dependencia de intensidad con respecto a la cantidad de portadores, a la energía de activación de las trampas y la temperatura, se desarrolla en una función integral que luego se resuelve mediante derivada y se llega a una función, y luego uno integrando en función de la temperatura cero a la temperatura que se calienta el material, se obtiene una curva de intensidad que más o menos viene expresada por esta ecuación, que vemos que lo fundamental es que fijemos que dependen de la energía y de la temperatura, en función como es un exponencial negativo, entre más temperatura es, más intensidad de portadores de carga, ¿no? Y la energía inversa, si la trampa es más profunda, pues entonces es más improbable el escape del electrón y por lo tanto la intensidad puede ser menos. Por eso se crean activadores que tengan energía no tan grande. Esa sería la física, las ecuaciones de esto. Y lo importante es fijar esto porque a partir de ahí, como decía, hay que hacer el mecanismo de medición del dosímetro. Entonces, sobre esa base, vemos que la termoluminiscencia se puede, digamos, dividir en dos procesos. El primer proceso, que es la exposición a la radiación, es donde ocurre el proceso de interacción de la radiación con este detector, que transfiere esa energía a estos electrones. Esos electrones ya pasan por el proceso que ya explicamos y quedan atrapados en esos estados metaestables. Es muy importante este tipo porque si esa excitación ocurre instantánea, habría que hacer un dosímetro de lo que se llama manera activo y no un dosímetro diferido, como es el caso de la TLD, que da la posibilidad de medir y acumular esa excitación y luego hacer la medición ya integrada de toda la dosis que recibió, de toda la excitación que recibió, o sea, de la dosis que recibió el detector. Ese sería el primer proceso, que es importante fijar. Ya cuando ocurre este proceso, vamos a la segunda etapa, que sería la lectura, que sería el proceso de suministrar una energía, en este caso energía térmica, temperatura, para que los electrones y los huecos que están atrapados adquieran la energía suficiente para escaparse de su trampa y volver a recombinarse, y entonces el detector vuelve a su estado estable. Eso es un proceso muy importante porque permite reutilizar el detector. Eso como vimos con la física, por ejemplo, usted se ha revelado y ya no puede mirar hacia atrás. Este tipo de métodos sí tiene y eso es una de las ventajas. En general, hay diferentes formas de calentar. Básicamente, las dos más conocidas es un calentamiento con un metal caliente, donde se coloca el detector, que está a una temperatura, o se varía la temperatura de ese portador metálico, y esa temperatura se transfiere por transferencia realmente al detector. Y el otro método, que es ya cuando se crea una cavidad con un gas a una temperatura determinada, fija,
fundamentalmente. Es más difícil aquí hacer, con el metal se pueden hacer rampas de calentamiento lineal. Con el gas es un poco más complicado, pero también se logra por las variaciones de temperatura que hay que hacer. Pero el gas, la ventaja que tiene es que el calentamiento, digamos, es más homogéneo porque todo el volumen del detector está en la misma temperatura. En cambio, cuando es un detector, solamente una de las caras del detector, o sea, cuando es un metal caliente, solo una de las caras del detector ve la fuente de calor, y eso puede crear alguna, en función del espesor del detector, puede crear algunos ruidos de la homogeneidad del calentamiento y demás, aunque ciertamente es más reproducible la temperatura en este metal caliente que en el nitrógeno. Los dos tienen su ventaja y su ventaja, los dos se han obtenido resultados aceptables, digamos, buenos, con los equipos que se han diseñado. Actualmente se utiliza mucho más ya el calentamiento del nitrógeno porque hay mucha más velocidad de calentamiento, sobre todo en los equipos ya comerciales para servicios de simetría grande. Se utiliza el calentamiento por gas porque es un calentamiento más rápido. Al estar el detector en todo el volumen del gas caliente, pues se ocurre una transferencia más efectiva, y en ese sentido está más difundido. Pero bueno, en cuanto a reproducibilidad, cuando se quiere más precisión a las mediciones, se puede usar también el detector con un método de metal caliente. Bueno, acá ya vimos un poco, es simplemente para ejemplificar con un diagrama qué sería un lector. Ya lo vimos en la clase pasada, pero simplemente es una fuente de calor, que es donde se va a calentar el detector, puede ser los dos métodos que dijimos, y a partir de ese calentamiento se emite la luz, que tiene que ser medida con toda la electrónica asociada. En este caso se utilizan fotomultiplicadores para amplificar la señal luminosa que emite el detector. Realmente se usan filtros para acoplar la longitud de onda que emite el material a una longitud de onda que sea apropiada para el fotomultiplicador, y facilite el proceso de modelado. Además, es una fuente de alto voltaje para el fotomultiplicador, amplificadores, y una manera de registrar esos conteos, esos pulsos, esa corriente, para a partir de ese registro yo poder hacer una correlación de lo que estoy registrando y la emisión de luz. Y ya mediante un proceso de calibración, luego referir eso a una magnitud de hierro. Pero el proceso elemental es eso: registrar la corriente, los pulsos, lo demás que pasa a partir de la luz que emite el detector. Esto es muy sencillo, que explicamos. A más temperatura, pues los electrones que van de etapa más profunda tienen probabilidad de escaparse, y va ocurriendo un proceso de a medida que aumenta la temperatura, pues la probabilidad de que pueda escaparse un electrón aumenta, y por eso se obtiene una curva determinada en función de la profundidad de las trampas, que es la curva fundamental, la curva más importante para el punto de vista dosimétrico, la llamada curva de brillo, en inglés curva glow, curva de emisión termoluminiscente, tiene varios nombres, y se obtiene calentando linealmente el detector desde una temperatura de sub-cero, temperatura ambiente, hasta una temperatura máxima, que tampoco puede ser muy alta. Se usan una temperatura de 400, 500, 300 grados, porque ya a partir de esa temperatura alta empiezan a ocurrir otros fenómenos que afectan la termoluminiscencia y también el sistema de calentamiento propiamente dicho. Entonces, calentando lentamente empiezan a ocurrir esos procesos de escape de los electrones atrapados, y a medida que aumenta la temperatura, pues aumenta, como decíamos, las probabilidades de escape, y se genera una serie de picos característicos del material en función de la energía de activación que tengan las trampas en esa zona prohibida. Esos picos característicos se van generando en función a medida que aumenta la temperatura, y cada material, en función de los activadores que tenga y la energía de activación, pues tiene una curva característica que es importante a la hora de definir después su operación práctica en los equipos de lectura. Desde el punto de vista de dosimetría, se puede usar tanto la altura del pico como la integral bajo la curva. Eso luego se logra con la forma en que se colecta la información, con el recorte que vimos. O sea, en la forma en que se colecta, se puede obtener la información sobre la dosis, tanto con la altura como con la integral de la curva, las dos formas de hacerlo. Quería mostrarle, como le decimos, la curva Bloch es característica de cada material, y está en función de las propiedades, fundamentalmente de las impurezas y la energía de activación que tengan los materiales. Hay materiales, por ejemplo, como el sulfato de calcio, que tiene un pico a una temperatura relativamente baja, sobre 100 grados. El más conocido
que es el fluoruro de litio, tiene varios picos, tiene una curva más compleja, tiene varios picos a baja temperatura y tiene un pico principal, el pico 4 y 5, que está entre 160 y 200 grados. Veremos después cuáles son las ventajas. Este material, por ejemplo, el fluoruro de calcio, tiene una curva sencilla, pero su pico está a una temperatura bastante elevada y eso complica el proceso de calentamiento. Esto es importante. Todos se pueden usar, pero cada uno tiene sus retos y su manera de trabajarse. Igual acá está lo mismo, ¿no? Al final vemos, por ejemplo, el fluoruro de litio con manera de titanio, en TD100, tiene varios picos a baja temperatura que son importantes, hay que tener en cuenta a la hora de las aplicaciones de práctica del detector. Y hay un pico principal que se puede utilizar desde el punto de vista dosimétrico. Bueno, ahí están las diferentes temperaturas. El óxido de aluminio, que también se usa como SL, también tiene una curva sencilla. Hay varios materiales. Este material que es bastante reciente y uno de los más utilizados, el magnesio cobre fósforo, se ven que tiene más o menos una temperatura de 240 grados, el pico principal, temperatura aceptable, y no tiene tantos picos a baja temperatura. Eso es una ventaja. Ahora veremos más adelante. Es importante ver que la posición exacta del pico, como es una función de la temperatura, se ha demostrado por ejemplo que depende de la tasa de calentamiento. Si caliento más rápido, si caliento más lento. Si caliento más rápido, como el proceso de la ocurre más rápido, los picos se desplazan un poco hacia la baja temperatura, aunque mantienen una zona de comportamiento. Y si caliento más lento, da más tiempo al proceso de ocurrir y los picos pueden estar un poquito más corridos hacia las temperaturas más altas, pero varían, ¿no? O sea, no varían mucho, como puede estar en 200, 180, en función de la tasa de calentamiento que se aplique. Eso es importante también, otro aspecto a la hora de uno hacer el calentamiento para la medición del dosímetro. Si no conoce esto, puede cometer un error. Y después veremos también otros procesos que influyen en el calentamiento. Claro, ya los sistemas comerciales te dicen cuáles son los ciclos estándar para cada material porque están estudiados. Pero bueno, la investigación fue la que llevó a eso. A ver que se calentaba más rápido, entonces se establecieron tasas de calentamiento estándar para el material. Pero es importante conocerlo, que eso se determinó que influye la tasa de calentamiento, por lo tanto hubo que buscar una tasa de calentamiento óptima para lograr los picos que son de interés y demás. Entonces, esa ya sería un poco la física, la curva, que es importante, ya veremos después qué implicaciones tiene ahí. Desde ese punto de vista, para poder usar un material en termoluminiscencia, ¿qué requisitos debe tener? Primero, que tenga una alta concentración de trampas, de electrones o huecos, tanto de los dos centros de recombinación, para que esos portadores que se generan cuando la radiación incide, pues tengan una alta probabilidad de quedar atrapados. Y eso va, lógicamente, a influir en la eficiencia o la sensibilidad del material. El punto 2, muy importante, suficiente estabilidad en el almacenamiento de estos electrones, o sea, que esos electrones no se liberen, no se desexciten de manera fácil, sino que se requiere una temperatura, digamos, determinada para que ese proceso no ocurra a temperatura ambiente o a temperatura baja, media, que puede ocurrir en climas tropicales y demás. O sea, eso es importante, que esos picos no estén a 40, 50, 80 grados, porque son temperaturas que se pueden alcanzar incluso en algunos recintos de trabajo, incluso cuando hacemos mediciones también que se pueden emplear en paciente o en calibraciones de ACE, hay que ver las temperaturas y por eso se buscan que sea una temperatura intermedia. Y el tercer aspecto, que la luz emitida este es un espectro, digamos, que se puede detectar, aunque se puede acumular con el filtro de luz que se emplea, pero entre más cómodo sea esto, más sencilla es la electrónica que tenemos que utilizar. Aquí el tema principal. El pico principal debe estar en una temperatura entre 180 y 200, por lo que le explicaba. Si está muy bajo, por debajo de 100, puede ocurrir este fenómeno de desvanecimiento a temperaturas altas ambientales, pero también si está muy alto, se ha comprobado que calentar un metal caliente a más de 300 grados puede empezar a emitir luz infrarroja por el propio calentamiento de él y ya entonces crea un ruido. Además de la luz emitida por el detector, estaría la luz emitida por el calentador. O sea, todavía la mayoría de los metales ya a temperatura alta pueden emitir infrarrojo. Por eso se recomienda buscar materiales cuya temperatura esté en este rango. La mayoría de los que se comercializan, como vieron, están por aquí. El de magnesio cobre fósforo está en 240, o sea, está por debajo de este valor, que es un valor bastante aceptable. Y tiene una curva sencilla, por eso
Esto que dice acá, distribución de trampa sencilla, que no es más que una curva de Gauss sencilla, porque entre más rara, más compleja sea la distribución de trampa, más picos va a tener, y por lo tanto a la hora de seleccionar el pico va a ser más difícil a la hora de hacer el cálculo de la integral o de la altura del pico que se va a utilizar, ¿no? Y si tiene picos de alta temperatura, puede dificultar su borrado porque hay que calentar la temperatura y eso puede crear una señal residual en el detector que puede influenciar después a medida que se va reutilizando la dosis que se está midiendo realmente, ¿no? Se crea una dosis que se llama dosis residual, que es importante. Por eso también es bueno que no tenga esos picos de alta temperatura importantes, sino que ya pues, a partir de 250 empieza a caer y ya no quede prácticamente señal en el detector. Y esto, lógicamente, que no sea influenciado por la luz, como le pasa a los SL, que no puede iluminarse directamente, hay que trabajarlo en determinadas condiciones de penumbra. En TLD, aunque se dice que es sensible a la luz, se ha demostrado que no. Se han hecho muchísimos estudios y se puede trabajar en condiciones de iluminación normal, estándar. No se, no se dice que ponerlo, se dice que no es ponerlo directamente a la luz, pero realmente la influencia que tiene la exposición a luz natural no crea un efecto importante sobre todo los materiales más comercializados, que le decían y demás, no son importantes. Y esto tampoco, ¿no? O sea, y eso es otra característica que tiene importante el material termoluminiscente. Este aspecto, dependencia en función de la energía, es clave. Sabemos que la interacción de las reacciones con cualquier material depende de su característica, pero también de la característica material. Número atómico efectivo, índice de absorción máximo y demás. Es importante, o sea, esa respuesta de los detectores no sea muy complicada, sea lo más parecida al tejido, que es lo que se quiere medir, y para eso los materiales tienen que ser un número atómico efectivo parecido. Eso es importante. Afortunadamente, la mayoría de los TLD lo tienen. Vamos a ver ese aspecto después, específicamente más adelante. Y otro aspecto claro, respuesta lineal en un amplio rango de dosis. ¿Por qué? Porque nosotros estamos midiendo dosis ocupacionales, en este caso, que no sabemos en qué rango va a estar midiendo, por lo tanto, si la respuesta no es lineal, cuando yo haga mi calibración, tengo que hacer calibración por intervalo de dosis. Y como yo no sé a priori a qué intervalo de dosis va a estar expuesto el dosímetro, complejizaría mucho el algoritmo de calibración y cálculo de las dosis. Por lo tanto, lo que se pide es que entre más dosis reciba el detector, más señal luminiscente me dé. O sea, hay una respuesta lineal. No importa la pendiente, cuál sea, si es más o menos. Después veremos también cómo se comporta en el caso de los TLD este aspecto. Bueno, ya características más económicas, ¿no? Que no sea muy costoso de hacer. Por ejemplo, los semiconductores son bastante costosos de hacer. El material de TLD no es tan costoso de hacer, algunos, la mayoría que se usan. Y esto, no deteriorarse, no ser tóxico. Eso es así. Así que eso afortunadamente se logra sin problema ninguno. Estos requisitos que son ya de, digamos, de economía, de producción, de fabricación. En esta tablita quisimos resumir, en general, algunas de las características más importantes de los materiales más utilizados. Acá ven los tipos los de litio, cada uno su característica, con el número atómico efectivo, que no va a ser más que un indicador de cómo va a variar la respuesta en función de la energía. Vemos que el tejido es 7 y algo, 7, 14, si mal no recuerdo. Y estos materiales están bastante cercanos al tejido, y hay otros que tienen un número atómico, por lo cual su respuesta energética es más importante, sobre todo para las bajas energías, y entonces hay que tener a la hora de aplicar práctica factores de corrección para si están expuestos a esos rangos de energía. Aquí están también las características del pico principal, de que el óxido de aluminio, por eso no se usa mucho como TLD, porque tiene un pico principal a una temperatura demasiado alta, se usa más como SL, porque se oxida con luz y funciona mejor, pero la mayoría están pues, en el rango que dijimos, en eso, las emisiones de la luz, los de onda, que facilitan el proceso de colección de la luz, y esto, bueno, es la relación relativa al TLD-100, que es de referencia. Vemos que este material, que es el que está sustituyendo el TLD-100, tiene reportado, una vez reporta más, pero bueno, 25 veces más sensibilidad por la distribución de trampa que tiene mayor concentración de trampa. El fading, en esto hay muchas publicaciones, pero más o menos un resumen es que
alrededor de un 5% en un año, hay otros valores reportados. En realidad es un valor que está dentro de esos parámetros, pero si uno logra conocer y calibrar, ya resuelve el problema. Claro, si no es un 40 o 50%, porque pierde, digamos, 50% de la señal, ya no sería, digamos, interesante o apropiado desde el punto de vista de la dosimetría. Pero estos valores se pueden admitir e introducirse como un factor de corrección o de calibración. Ya hay, por ejemplo, este material de un 16%. Tienes que saber para mediciones de más de 2 semanas, estás perdiendo información importante y así sea. Esto hay que conocerlo a la hora de seleccionar el material y a la hora de usar el material. Esto es importante. Bueno, ya un poco explicando las propiedades ya específicas del TLD, empezamos con la respuesta en función de la dosis. O sea, cómo varía la intensidad luminosa en función de la dosis que absorbe el material. Como decíamos, lo ideal es que sea lineal. Ya, o sea, entre más dosis, proporcionalmente aumenta la intensidad luminosa y de manera lineal. O sea, obviamente con otra función sería más compleja, de manera lineal. En la práctica, la mayoría de ustedes demuestran efectos no lineales, pero a dosis que ya son relativamente altas para las aplicaciones de dosimetría personal. Ya cuando estamos hablando de dosimetría de accidente o algunas mediciones de aplicaciones clínicas, hay que tener en cuenta los efectos que ocurren acá, que primeramente es una suprarrealidad, o sea, empieza a comportarse por encima de una pendiente lineal y luego hasta que se satura, cuando ya la cantidad de dosis absorbida eh, es suficiente para liberar todos los electrones y se recombinen, ya el detector no responde a más dosis que esa, ¿no? Eso se estudia y se establecen los rangos de trabajo de cada material. Como le decía ayer, la mayoría de los materiales llegan hasta 10 Sievert, 10 Gray, que son dosis más que suficientes para cualquier tipo de medición. Pero bueno, aquí están los rangos en función y esto es una propiedad importante que tienen ellos que lo hace muy fácil de usar en la práctica porque permiten calibrarlo de manera más sencilla. Entonces, para determinar este fenómeno que decíamos, la suprarrealidad, se establece esta función que lo que se hace es empezar a irradiar el detector aumentando la dosis y se compara con un valor de referencia, una dosis donde sabemos que no hay problema, que es lineal, y cuando este factor empieza ya a dar que no sea una proporcionalidad, ya sabemos en qué parte a partir de qué nivel de dosis puede estar uno de los comportamientos no deseados, y a partir de ahí sabemos que es la limitación de uso de nuestro detector. Esto se hace experimentalmente, se determina ese factor y ya sabemos cuál es el rango como le decía, los materiales que se comercializan, ya esto está caracterizado y están los rangos, pero son valores altísimos de dosis. Acá, por ejemplo, reportan valores altísimos de dosis que no realmente para la dosimetría personal, incluso aplicaciones clínicas, no se presentan, ¿no? Pero bueno, saber cómo determinarlo, por si acaso tenemos que hacer ese tipo de estudio. El otro elemento importante es la sensibilidad. La sensibilidad caracteriza la respuesta del detector en función de la masa que tiene. Los detectores, la ventaja que tienen, se pueden hacer pequeños porque tienen una sensibilidad buena. Si no tuvieran buena sensibilidad, pues entonces habría que hacerlo más grande y ya empezaba a limitar sus aplicaciones. Y esto es importante que sepan. Tienen una sensibilidad muy buena por unidad de masa. Es importante conocer que esta sensibilidad puede depender de varios factores, no solamente del detector, sino también aunque el detector intrínseco tiene una sensibilidad, si yo lo mido con un sistema de colección de luz que no sea eficiente, me va a reducir la sensibilidad de mi sistema. Y si es una propiedad de ello, la tasa de calentamiento. A medida que caliento más rápido o menos, por lo que lo he explicado, puede tener más sensibilidad o menos sensibilidad al detector, y eso también hay que estudiarlo y conocerlo para establecer una tasa de calentamiento estándar para mi material específico. Y también la forma en que se hace el cálculo de la dosis, ya sea con la altura de los picos o la integral, también puede influir un poco. O sea, hay que estandarizar un método y a partir de ahí, pero ambos son buenos y la sensibilidad que tienen los materiales es apropiada. O sea, este es el concepto de la sensibilidad que se hace relativo al TLD porque es de referencia para poder comparar. Pero bueno, lo importante es que es cantidad de señal emitida por unidad de masa del detector para caracterizar cada uno de los detectores.
Ya desde el punto de vista práctico, que es importante, que yo tengo, por ejemplo, un servicio de oximetría, tengo una población de detectores. Supuestamente estos son iguales. En la práctica sabemos que esto no es así porque ninguna muestra es exactamente idéntica a la otra. Aunque los procesos de manufactura, de la fabricación, ya están estandarizados y las pastillas se hacen con unos niveles de homogeneidad altísimos, pesas una pastilla y pesas otra y puede haber una diferencia en función de la pesa que utilice, pequeña, ¿no? Y eso influye en la sensibilidad. Lo que pasa es que esos valores de variación de masa hay que ver cuándo influyen en la sensibilidad, por lo tanto yo tengo que, ya sabes, se establecen requisitos, que ya lo veremos cuando vemos la parte práctica de las pruebas tipo para garantizar un lote de dosímetro, se establece requisitos para caracterizar y corregir posibles variaciones de sensibilidad. Pero en la práctica se fabrican, los medios son iguales, a los pesas tienen una diferencia, pero no hay nada igual en la naturaleza prácticamente. Pero, o sea, hay una prueba que se hace para calibrar y calibrar este fenómeno y se evita cualquier complicación práctica. Otro aspecto, parámetro importante, es el nivel mínimo de dosis que pueden medir, sobre todo de cara a la aplicación de dosimetría personal, donde las dosis son bajas. Es importante que está muy asociado a la sensibilidad, que el tipo de material sea capaz de medir dosis bajas. En el caso de los materiales, la mayoría piden dosis por debajo del 0,1, se reportan valores de 0,05, 0,04 milisievert, estoy hablando, o sea, son valores muy pequeños que son incluso apropiados para aplicaciones de monitoreo ambiental. Igual, no, es una propiedad que depende de esto, pero también depende del sistema que tenga, ¿no? Eh, para su medición. Y puede influir, lógicamente, como decía, el tamaño, porque es un factor vinculado a la sensibilidad, puede influir el tamaño y la forma también y la masa del detector. Esto igual, hay una forma de determinar esto, que es una de las pruebas también que vamos a ver, ahorita práctico, para uno demostrar que nuestro sistema compuesto, pues, cumple los requisitos que necesitamos para nuestras mediciones. Bueno, ya hablamos de la importancia que tiene este factor para la osimetría personal y también para la osimetría clínica, la respuesta energética. ¿Cómo varía la respuesta de otro detector, de cualquiera que sea, en función de la energía? Es importantísimo conocerlo para yo saber en qué rango puedo medir, no puedo medir, porque a veces, normalmente yo no conozco a priori a qué energía está puesto el dosímetro. Quizás en monitoreo de área sí, porque yo sé la fuente que tiene, estoy en el puesto de trabajo, sí, pero osimetría personal, uno no está viendo y a veces no tiene tampoco la información de qué energía trabaja, se utiliza en la instalación, y por lo tanto no puede aplicar un factor de calibración. Tiene que hacer un algoritmo complejo para determinar a qué supuesta energía se irradió y entonces a partir de ahí, disculpe, si hacer un cálculo, ¿no? Es una calibración, haría complicada la calibración. Por eso es que se dice que lo bueno es que los detectores, cualquiera que sea tejido equivalente, o sea, que su respuesta de la energía sea parecida al tejido. En este caso, la mayoría de los detectores, como vimos ahí, pues son números efectivos, son así, aunque hay otros que no tanto, y entonces hay que tener en cuenta aplicarle filtros y demás al dosímetro para entonces, digamos, como aplanar la respuesta energética para que se parezca al tejido. Esto viene dado por la relación entre el coeficiente máximo de absorción máximo, el TLD, y los materiales de referencia. Puede ser aire, puede ser el tejido. Veremos ahora algún comportamiento con respecto a otros tejidos. Como les decía, se prefiere que sea plana. Acá está la comparación de los números, el número efectivo del tejido con el de nuestro material de referencia. Generalmente, ya para altas energías, esto empieza a ser menos importante por los propios mecanismos de interacción de la radiación con la materia, empieza a ser menos importante la dependencia energética. Y entonces, lo que se hace es que se normaliza la respuesta de muchos detectores con respecto a una de estas energías. Cesio, cobalto, se usan mayormente, ¿no? Entonces, se obtienen este tipo de curvas, son importantes conocer, donde podemos apreciar para la baja energía la
diferentes comportamientos, diferentes materiales. Vemos el fluoruro líquido, está muy cerca de uno, aunque tiene un 20% aproximadamente. Vemos otros materiales que puede ser que tengan mucho más sensibilidad que el 100, el TLD-100, pero tienen este inconveniente. El óxido de aluminio vimos esto y además el inconveniente de la temperatura y demás. Entonces es importante conocer este comportamiento. Ya vemos que ya para un nivel de energía de radiación, ya esto deja de ser un factor importante, pero aquí sí, como no sabemos en qué energía trabaja, está el trabajador en el puesto o en nuestro dosímetro, entonces complicaría, pues yo tendría que hacer una comparación, aunque el TLD por sí mismo no es un detector discriminante, si yo uso una combinación, por ejemplo, de un detector de sulfato de calcio con un fluorolitio y mido su respuesta y me da un factor, yo sé que estoy aquí o aquí. Entonces se entiende, es sencillo eso. Eso es otra posibilidad que tiene un detector, incluso con el fluorolitio mismo se puede hacer, utilizando diferentes grados de enriquecimiento del líquido, pero fundamentalmente se hace así y se puede lograr los suministros discriminantes que a veces hace falta. En los simetría personal no es tan importante conocer la energía como la dosis, pero para aplicaciones ya de medir la dosis absorbida en un tejido, clínica, sí puede ser importante para determinar correlación de energía y dosis absorbida y demás, y efectos, sí puede ser importante y se puede hacer. Eso es lo importante de conocer este factor. Acá les traía, Perdón, una pregunta, Daniel. ¿Esa curva sí, anterior dígame, es medida o es simulación? esto es medido. Es medida, ok. Sí, son artículos publicados con mediciones hechas en aire. Ok. Entonces aquí tenemos la comparación de la respuesta energética de los diferentes detectores con respecto a diferentes materiales. Ya vimos la del aire, el músculo se comporta más o menos parecido. Incluso hay un estudio que publica los valores cómo varía la respuesta de energía de algunos materiales con respecto al hueso. Yo recuerdo que está en el año 90 y tanto, empezamos con Brasil, ¿no? Yo me salí del proyecto para sintetizar un material termoluminiscente equivalente a hueso, porque se quería para medir las dosis en ese tejido del hueso. Y se hace el proyecto. Yo no sé en qué terminó el proyecto, porque yo me tuve que salir por otra, me cambié de grupo y no pude seguir. Pero me acuerdo que se trabajó en los años 90 y tanto. Y creo que ya hay publicado sobre esas cosas. Se han hecho materiales termoluminiscentes cuyas propiedades son equivalentes a hueso para hacer este tipo de mediciones. O sea, que tiene muchas posibilidades este tipo de mecanismos termoluminiscentes en función de lo que uno pueda. Esto que puede conocer a la hora de, ya le digo, de hacer las calibraciones y las mediciones prácticas que queremos hacer. Un aspecto importante, como se puede reutilizar el detector, porque el proceso de lectura restablece el estado original, el estado base, el estado estable del detector, es importante, pero no siempre es así, porque como le vimos, hay energía de activación profunda que requieren más temperatura y no siempre se puede calentar a tanta temperatura y puede quedar alguna información residual. Por eso es que a veces se establece también, puede quedar señales que no es por un efecto probabilístico, puede hacer unas trampas de energía intermedia no se libere. Entonces hay que hacer un proceso para estar más seguro de borrado adicional, de un calentamiento. Generalmente el proceso de lectura es un calentamiento rápido, en poco tiempo, y puede que pase eso. Entonces, lo que hace es que se aumenta el tiempo a esta misma temperatura o a una temperatura mayor para vaciar completamente el proceso. Este proceso de Annealing tiene sus características, es típico de cada detector, como lo es el calentamiento de lectura, ya lo veremos después, el perfil de calentamiento de cada uno de ellos. Este calentamiento se hace después de la lectura para dejar en cero el lector y volverlo a usar. Hay, como se dice acá, lo veremos más adelante, a veces se recomienda un calentamiento previo a la lectura para eliminar los picos de baja temperatura, si están presentes o no están presentes, porque no tengo certeza si se vaciaron o no se vaciaron, y lo que hago los elimino ya directamente a una temperatura de 100 grados, elimino todo lo que está debajo de 100 grados y solamente me quedo con el detector, con aquellos picos que están por encima de 100 grados, por lo tanto no tengo problema que me vayan a influir en mi valor de dosis porque son picos más inestables y me introducen una incertidumbre muy alta en mediciones de baja dosis.
Acá está. Acá está un ciclo de calentamiento típico de un detector, temperatura ambiente. Yo hago un precalentamiento, como les decía, para eliminar esos picos de baja temperatura que pueden ser importantes a bajas dosis de radiación. Ya me aseguro que los eliminé. Yo me quedo con mi parte de lectura, mi parte de adquisición, que es donde voy a integrar la curva o buscar la lectura del pico para hacer mi dosimetría. Y después hago un análisis que puede ser a una temperatura más alta o al final de esta temperatura, puede estar por aquí al final del pico principal, un poquito mayor, donde yo me aseguro que todo queda vaciado y el lector queda realmente en cero. Eso es bueno, pero también hay que tener en cuenta que los borrados de temperatura atentan contra la vida útil del detector. Porque cada vez que se usa, eso es importante. O sea, hay que llegar a un compromiso en la práctica de todos estos fenómenos, estudiarlo, para saber cuál en la práctica es el mejor procedimiento para tener exactitud, pero también tener vida útil del detector. Calentamiento a alta temperatura puede dañar incluso la configuración del detector y ya pierdes la. En el caso del material litio, magnesio, cobre, fósforo, es muy sensible. Si lo calienta por encima de 300 grados, el detector ocurren transformaciones internas que ya no deja de tener termoluminiscencia. Eso hay que conocerlo también. Este TLD 100, por ejemplo, se puede calentar hasta 400 grados. Pero el de magnesio, cobre, fósforo te ha demostrado que por encima de 300 ocurre un movimiento de estructura cristalina que no, ya no deja, no sirve como símbolo termoluminiscente. Por eso decía, también es importante tener en cuenta esto. Y es clave conocer este efecto que se estudió en la tasa de enfriamiento. O sea, yo caliento a 400 grados, ¿cómo enfrío mi detector? Eso parece una cosa trivial, pero en la práctica se demostró que no. Se dejaba, antes se calentaba en un horno, ahí en un horno, coloco un lote de detector, se calienta a 400 grados, 400 durante 10 minutos, 5 minutos, y eso lleva un tiempo para enfriarse. Se demostró que esa tasa de enfriamiento es clave para la sensibilidad del detector. O sea, entonces usted no puede en la práctica enfriar este lote, sacándolo del horno y poniéndolo en un lugar frío, y el otro lote dejándolo al horno a que se enfríe solo. Y ahí aplico dos tasas de enfriamiento diferentes y la sensibilidad de uno no tiene nada que ver con la otra. Entonces no puede mezclar esas mediciones porque ya no está midiendo sobre el mismo sistema. Esos son estudios que se hicieron, se demostró que hay que, por eso es muy importante dar un estándar de un ciclo de calentamiento para cada tipo de material y siempre hacerlo de la misma manera para lograr niveles aceptables de exactitud y de reproducibilidad. Esos son ya los retos prácticos que demanda la osimetría. Como les digo, ya esto está estudiado y cada fabricante te dice, léelo a esa temperatura, tanto tiempo, bórralo a tanta temperatura, tanto tiempo. Eso es lo que hay que hacer. Uno en la práctica tiene que buscar las condiciones para hacerlo eso. Ya hay muchos lectores que traen la posibilidad de leer y él mismo hacer el anhelo, o sea, el borrado. Ya está controlado todo. Antes se hacían, cuando eran grandes lotes de pastillitas, se hacían una mufla convencional, se metía una plancheta con un grupo de pastillitas y tenías la opción, como les decía, tenías la opción, apagabas la mufla y dejabas de enfriar, con lo cual el enfriamiento no es muy reproducible porque eso puede ir variando como está la temperatura ambiente y demás, aunque tú puedes controlar la temperatura del recinto, o colocarlo en sacarlo de esa bandejilla caliente y ponerlo en una bandejilla fría. Lo enfriaba rápido, daba más sensibilidad, pero también tenía problemas de reproducibilidad. Esos retos hay que tener en la práctica en cuenta para lograr, como decía, los niveles de exactitud y precisión correspondientes. Bueno, ya esto hemos hablado un poco, que es el desvanecimiento que puede ocurrir, porque es un fenómeno que depende de la temperatura, por lo tanto hay trampas que si no son muy profundas, puede ocurrir, puede que se necesiten a temperatura ambiente o a temperatura ambiente elevada. Eso hay que estudiarlo, saberlo, ¿verdad? La sensibilidad a la luz, como le decía, sí pero realmente no es un factor que influya mucho en los TLD, la mayoría, ¿no? Hay algunos que sí lo tienen y hay que tenerlo en cuenta, pero acá, en estas gráficas, se muestra un poco los comportamientos del fading de muchos materiales. El TLD 100, vean que está aquí en valores muy pequeños, no llega ni a un 10%, 5%, como le decía, en un tiempo que son un valor aceptable, y uno lo caracteriza. Aquí están los valores de temperatura y humedad, cómo varía eso en función de la temperatura y la humedad. Se han hecho estudios, claro que influye, por ejemplo, que fotografias, otros materiales, donde ya con más
pueden variar, eso hay que caracterizarlo y tenerlo en cuenta a la hora de mi aplicación. Cómo puede variar este parámetro y lo tengo que introducir en mi factor de corrección de la dosis que voy a calcular. Eso también en la práctica hay que tenerlo en cuenta. Ya veremos cómo se puede encargar un estudio de esto y cómo se calcula el factor de corrección. Bueno, ya resumiendo, pues las propiedades fundamentales, lo que hemos visto, que lo hace atractivo para la dosimetría. Primero, que son muy sensibles, se pueden hacer, por lo tanto, de pequeñas dimensiones, incluso de variadas formas, los hay de poco, los hay sólidos, los hay micro rocks, que se usaban mucho en radioterapia antes, para, para el control de calidad y demás, se usa en dosimetría clínica para control de calidad en pacientes. Eso es una gran ventaja que tiene. Otra gran ventaja que es reutilizable, o sea, el detector se puede usar un número bastante grande de veces, lo cual hace mucho más barato el método. Por ejemplo, que la película, usted revela la película y ya perdió. Siempre tiene que estar comprando películas. Usted compra un lote de detectores y puede usarlo un tiempo bastante grande en función de cómo pueda variar la sensibilidad o la señal residual, que son parámetros que se caracterizan. Esto que no se ha hablado mucho, independiente de la tasa de dosis. No todos los detectores cumplen esto. Y entonces, como yo tampoco sé a qué tasa de dosis, o la fuente con que trabaja mi usuario, a qué tasa de dosis emite, si eso variara, imagínense. Yo tenía que caracterizar cada puesto de trabajo a tasa de dosis y calibrar para esa tasa de dosis. Y esto es un aspecto clave importante para los detectores. Hay detectores que si los vimos ayer en la conferencia que dimos el lunes, que su respuesta sí depende de la tasa de oxígeno que recibe. Y eso es importante conocerlo y es otra ventaja muy importante que tiene, lo que hablamos de la respuesta de energía, tejido equivalente, bastante cómodo para el algoritmo de cálculo de medición de dosis. La respuesta, independiente del ángulo de incidencia, eso es bastante aceptable, ese enunciado, tiene sus pequeñas variaciones, porque es independiente, porque como es el pequeño detector, realmente el ángulo no influye mucho. Cuando un detector más grande ya el ángulo empieza a influir. Eso es una cosa lógica, aunque cuando ya usted compromete lo que es el dosímetro, que está fumado por el detector más su portador, ahí puede ser que la respuesta angular, pero bueno, va a se estudia y se hace una caracterización también para tener en cuenta su influencia, ¿no? Cuánto es. Y bueno, ya de esto hablamos, de la linealidad, los límites, que lo veremos en la práctica. Igual, son capaces de detectar radiación beta con sus aproximaciones, con los espesores de toque que hay que lograr. Un tema también que todavía está en investigación, los desempeños de los detectores para la simetría beta. Todavía hay mucho que avanzar, igual que para neutrones. Pero bueno, ya se logra medir con determinado, hay publicados resultados aceptables de comparaciones para beta, o sea, hay buenos resultados. Pero todavía es un tema que hay que seguir avanzando. Ya hablamos de la estabilidad. El proceso de evaluación es sencillo y rápido. O sea, yo tengo un detector, claro, tengo que traerlo al laboratorio y medirlo. No es como otro que me da la respuesta inmediata. Claro, eso en ese sentido puede ser una ventaja o una desventaja, en función de cómo tú lo veas. No te da respuesta instantánea, pero tú no lo quieres para eso, tú lo quieres para acumular una dosis en un tiempo y después medirlo. Si tú quieres respuesta instantánea, tienes que buscar otro método de detección. Esto que se veía como uno de los aspectos negativos, que lo veo más, que es un estado destructivo. Que es destructivo cuando usted calienta materia, como vuelve a su estado original, usted no tiene ya manera de volver a evaluar la dosis que él tenía. Como ocurre en el OSL, que usted lo excita y lo vuelve a excitar y tiene una medición, incluso puede hacer recurrente por TLD y lo puede hacer. Esto es una ventaja, sigue siendo una ventaja, pero se han creado mecanismos de fotodepulmización transferida que si irradia con luz ultravioleta, entonces se excitan las trampas más profundas de material que no excitan la radiación, entonces pasan los electrones a un nivel más bajo y se puede hacer una revolución. Esto puede ser importante en la práctica, pues si hubiera que hacer una revolución de un dosímetro, lo que se hace hoy es que se guarda la curva de emisión y con esto usted tiene una evidencia de la dosis, porque al final la dosis sale de esa curva, aunque no tenga el detector. Y esto sí está ya completamente, posibilidad de lectura automática está ya probado. La mayoría de los sistemas comerciales son automáticos, que usted le introduce el factor de calibración al lector y ya de la lectura sale directamente la dosis. Eso no, ya está. Como les comentaba,
las limitantes en el tema de beta, que se ha visto, aunque sean mediciones aceptables, todavía hay algunos rangos de energía donde su respuesta no es del todo bien por el espesor, pero eso se han logrado resultados aceptables y se ha avanzado mucho, ¿no? Y esto es lo que decía, sí, si se quiere discriminar energía, hay que hacer un detector múltiple con diferentes materiales que responden de manera, cada uno su respuesta energética sea diferente para poder hacer una correlación entre ellos y poder determinar en qué rango de energía estamos presentes. Es complejo, pero tampoco es, si uno conoce el material y conoce la respuesta, dividir la respuesta del detector en la posición 1 entre la posición 2, me da un factor, yo sé que estoy en este rango. Si me da 1, estoy pero bueno, sí complica. Y hay que incorporar eso en el algoritmo de cálculo de dosis, pero también es algo solucionable. Y la otra, bueno, lo que hablamos que el ensayo destructivo y se pierde la prueba física del dosímetro, pero bueno, tenemos la curva y tenemos este proceso de reestimación de la dosis a partir de emisión de excitación luz ultravioleta. Creo que eso era todo lo que quería comentarles, la bibliografía fundamental sobre la charla. Una pregunta, alguna duda, un comentario. Importante que se ubiquen estas propiedades porque esas propiedades después son las que uno tiene que tener en cuenta cuando haga el montaje de toda la operatoria del servicio. A no llegar y agarrar el dosímetro, irradiarlo y medirlo. Bueno, así, los sistemas comerciales ya vienen bastante, todo esto bastante trillado, pero uno tiene que hacer verificaciones, tiene que hacer calibraciones que permitan evaluar todos estos comportamientos, estos parámetros a la hora de incorporar. Incluso hay materiales que están probados en unos climas, hay que probarlo en otro clima. A lo mejor, y además, las condiciones del laboratorio nunca son las condiciones reales de la práctica. Todas esas cosas que tener en cuenta a la hora de diseñar y de montar el laboratorio de servicio. Bueno, por mi parte, agradecerle. Daniel, Sí, dígame. una pregunta muy interesante ahí cuando mostraste los porcientos de fading de los diferentes materiales y hay algunos que son para el trabajo en protección radiológica son importantes. Había uno que me pusiste que era un 16% en 2 semanas, creo. Sí, acá está la pantallita, ¿tú la puedes ver? Sí, yo la vi, pero había una tablita donde se veía mejor porque pusiste ahí. Había una tablita que tenía varias características y ahí estaba Ahí. esa. Sí, esa, exacto. Sí, sí, hablamos de Ahora, eso. la pregunta ¿es práctica normal de los laboratorios reportar estos valores dependiendo de los tipos de dosímetro que utilice o eso no se reporta, lo mantiene solo el laboratorio? Lo digo de cara al usuario, ¿no? Porque hay usuarios, por ejemplo, que tú sabes, quieren usar el dosímetro un tiempo prolongado y bueno, esto influiría notablemente dependiendo del tipo de dosímetro que sea. Sí, gracias, Cruz. Muy interesante la observación. Eso pasa en la práctica. Tenemos periodos de monitoreo de 3, 4, 5 y 6 meses. Si uno lo tira contra este problema del fading, empieza a ser un problema operativo. Por eso muchos laboratorios acotan el tiempo en el que reportan un valor con una fiabilidad aceptable. No es porque quieran o por una restricción, sino con una restricción técnica que está asociada a este comportamiento. Aunque uno siempre puede hacer un estudio de fading tan grande como, o sea, tan duradero en el tiempo como uno quiera, y tener un factor, siempre atenta contra la exactitud de la presión del método. Por eso es que se acota el periodo de monitoreo para reportar una dosis a un tiempo, basado en estos factores. Como tú ves, los materiales hemos utilizado, que son, por ejemplo, el fluoruro de litio, tiene un porciento bajo, pero igual, Sí, para largos tiempos, eso empieza a ser más importante. No sé muy bien. si era lo que Sí, sí, quería. sí, era lo que quería saber. Pero eso no se le. O sea, por lo menos en mi experiencia, sí se le informa cuando se le dice al usuario: mira, para periodos mayores a 180 días, no te reporto la dosis porque ya la influencia del FEI para la dosis baja
empieza a ser importante y mi nivel de certidumbre se incrementa tanto que no tiene sentido matemático y físico que yo diga una dosis. Es lo que se les explica sobre este factor. No sé si era más o menos la idea. Sí, 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 esa era la idea. Que pudiera Gracias. estar, digamos, en los contratos, pudiera estar en los contratos que se firman con las entidades o algo así, de manera que ellos presten atención a eso, porque muchas veces piensan, no, tengo el dosímetro y ya con eso, como si lo cambio una vez al año, con eso estoy cubierto. Exacto. Eso es un bueno. No, ¿Y y eso qué tiene que material? ver, después lo tendremos, tiene que ver con la mala interpretación que hay de los límites de dosis. Porque los límites de Ujú. dosis se interpretan solo con el valor absoluto del mes y se olvidan de la dosis acumulada. Y la dosis También, aditiva acumulada, y no es por gusto. Lo que vimos, pasa, lo vimos aquí en un ámbito que un poco que se entiende, pero la gente se olvida de interpretar el límite en función de la dosis acumulada. Y ahí es donde yo he visto, por lo menos en mi experiencia, más desconocimiento. Sí, yo tengo menos de 20 al mes y estoy feliz. Bueno, ¿y cuánto tienes acumulado en un año, 2 años, 3 años, 4 años? Y los efectos estocásticos tienen que ver con eso. Y eso no se analiza casi nunca. Yo no he visto a nadie en propiedad neurológica que haga a veces esos análisis. Muy poca gente he visto. Y eso es lo que quiero transmitir acá para luego ver cómo lo llevamos normalmente al usuario final, que es el que tiene que cuidarse, no nosotros que estamos acá, que no nos exponemos. está bien, gracias, Daniel. Dale, gracias a ti. Bueno, Daniel, no ¿y hay más cuál es nada. el material que se usa acá en el MIEM? El material que se usa en el MIEN es el TLD-100, el primero que está acá. Litio, flúor, magnesio, titanio. Ok. Sí. Ese es el que se usa acá. En Cuba yo usaba el tercero, el litio, magnesio, cobre, fósforo. Ujú. Acá estamos Eh, comprando un lote de tarjetas de este material, pero fundamentalmente lo vamos a destinar para el monitoreo ambiental. Se Ok, quiere hacer una red de distribuir de postas para medir la dosis porque es mucho más sensible y seguiremos usando que da buenos resultados, o sea, no hay problema con eso. bien. Carolina te decía, la tarea se publicó, no se publicó, ¿cómo hacemos? Sí, en relación a eso, en el correr de la tarde, yo después ya la subo al EVA y lo que van a ver es que dividimos en 4 temas para trabajar sobre el ICRP 116. Entonces yo también voy a poner el link digamos, a ese documento y la idea es que las personas que fueron asignadas a los distintos temas, bueno, hagan un pequeño resumen para presentarlo en clase, que sería el miércoles que viene la presentación, y después, bueno, por escrito, ya un poco más en detalle, enviarle a Daniel lo que prepararon como para ser evaluados. Bien, gracias. Creo que todo el mundo entendió, ¿no? Ya, bueno, hasta el lunes entonces. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, chao. Bueno, chao, chao.